Hola amigos, hoy con una historia genial, El Cristo de la Agonía del escritor peruano Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. Te cuento todo sobre esta gran obra. El Cristo de la Agonía es una de las tradiciones peruanas más intensas y conmovedoras de Ricardo Palma. En esta narración, Palma nos transporta a la ciudad de Quito durante la época colonial, donde el pintor indígena Miguel de Santiago se encuentra obsesionado con crear una obra que capture la agonía del Cristo en la cruz. La historia se centra en la lucha del artista por alcanzar la perfección en su obra, así como en los desafíos y obstáculos que enfrenta en su búsqueda de la belleza y la expresión artística. La leyenda cuenta que Miguel de Santiago llegó a tal punto de desesperación que hizo un pacto con el diablo para que lo ayudara a terminar su obra maestra. Palma utiliza un lenguaje evocador y descriptivo para crear una atmósfera de misterio y misticismo alrededor de la figura del Cristo de la Agonía. La narración está llena de detalles sobre la vida y obra de Miguel de Santiago, así como sobre las creencias y costumbres de la época colonial. La tradición también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del arte y la inspiración. ¿Es el genio artístico un don divino o una obsesión que puede llegar a la autodestrucción? ¿Cuál es el límite entre la pasión y la locura en la búsqueda de la perfección? El Cristo de la Agonía es una historia que nos conmueve por su intensidad emocional y su profundidad temática. A través de la figura de Miguel de Santiago, Palma nos muestra la lucha del ser humano por trascender sus límites y alcanzar la inmortalidad a través del arte. ¿Quién fue Ricardo Palma? Su nombre completo era Manuel Ricardo Palma Soriano. Fue un renombrado escritor peruano nacido en Lima en 1833 y fallece en 1919. Es considerado uno de los principales exponentes de la corriente literaria del romanticismo en Hispanoamérica y es especialmente reconocido por sus obras Tradiciones Peruanas. Destacó por su estilo de escritura ágil, entretenido y lleno de humor. Las Tradiciones Peruanas son relatos cortos que combinan hechos históricos con elementos de ficción y anécdotas populares, ofreciendo una visión panorámica de la historia y la cultura del Perú. Estas narraciones se caracterizan por su lenguaje coloquial y su capacidad para capturar la esencia de la identidad peruana. Además de sus tradiciones, Palma incursionó en otros géneros literarios como la poesía y el teatro y el ensayo. También fue un destacado periodista y político, participando activamente en la vida cultural y política de su país. Además, su trabajo como bibliotecario de la Biblioteca Nacional del Perú fue fundamental para la preservación y difusión del patrimonio cultural de ese país. Tras la destrucción de la biblioteca durante la Guerra del Pacífico, Ricardo Palma se dedicó a reconstruirla y enriquecer su colección, convirtiéndola en un importante centro de investigación y cultura. Sin más, vamos con la obra. A orillas del pintoresco Guayas, me has brindado hospitalario asilo en los días de proscripción y del infortunio. Cumple a la gratitud del peregrino no olvidar nunca la fuente que apagó su sed, la palmera que le brindó frescor y sombra, el dulce oasis donde vio abrirse un horizonte a su esperanza. Por eso vuelvo a tomar mi pluma de cronista para sacar del polvo, del olvido, una de tus más bellas tradiciones. El recuerdo de uno de tus hombres más ilustres, la historia del que con las inspiradas revelaciones de su pincel alcanzó los laureles del genio como Olmedo con sus homéricos cantos, la inmortal corona del poeta. Ya lo he dicho, voy a hablaros de un pintor, de Miguel de Santiago, el arte de la pintura que en los tiempos coloniales ilustraron a Antonio Salas, a Goribar, Morales y Rodríguez, está encarnado en los magníficos cuadros de nuestro protagonista, a quien debe considerarse como el verdadero maestro de la escuela quiteña. Como las creaciones de Rembrandt y de la escuela flamenca, se distinguen por la especialidad de las sombras, por cierto misterioso claroscuro y por la feliz disposición de los grupos. Así, la escuela quiteña se hace notar por la viveza del colorido y la naturalidad. No busquéis en ella
los refinamientos del arte. No pretendáis encontrar gran corrección en las líneas de sus Madonas, pero si amáis lo poético como el cielo azul de nuestros valles, lo melancólicamente vago como el yarabí, que nuestros indios cantan acompañados de las sentimentales armonías de las quenas, contemplad en nuestros días la obra de Rafael Salas Cadenas o Carrillo. El Templo de las Mercedes en Lima ostenta hoy con orgullo un cuadro de Anselmo Yáñez. No se halla en sus detalles el estilo quiteño en toda su extensión, pero el conjunto revela bien que el artista fue arrastrado en mucho por el sentimiento nacional. El pueblo quiteño tiene el sentimiento del arte, un hecho, bastará a probarlo. El convento de San Agustín adorna sus claustros con 14 cuadros de Miguel de Santiago, entre los que sobresale uno de grandes dimensiones, titulado La genealogía del santo obispo de Hipona. Una mañana en 1857 fue robado un pedazo del cuadro que contenía un hermoso grupo. La ciudad se puso en alarma y el pueblo todo se constituyó en pesquisidor. El cuadro fue restaurado y el ladrón había sido un extranjero comerciante de pinturas. Pero ya que por incidencia hemos hablado de los 14 cuadros de Santiago que se conservan en San Agustín, cuadros que se distinguen por la propiedad del colorido y la majestad de la concepción, esencialmente del bautismo. Daremos a conocer al lector la causa de los que produjo y que, como la mayor parte de los datos biográficos que apuntamos sobre este gran artista, la hemos adquirido de un notable artículo que escribió el poeta ecuatoriano don Juan León Mera. Un oidor español encomendó a Santiago que le hiciera un retrato. Concluido ya, partió el artista para un pueblo llamado Huapulo, dejando el retrato al sol para que se secara y encomendando el cuidado de él a su esposa. La infeliz no supo impedir que el retrato se ensuciase y llamó al famoso pintor Bolívar, discípulo y sobrino de Miguel, para que reparase el daño. De regreso, Santiago descubrió en la articulación de un dedo que otro pincel había pasado sobre el suyo. Le confesaron la verdad, nuestro artista era un geniazo, más atufado que el mar cuando le duele la barriga y le entra retorcijones. Encolerizóse con lo que creía una profanación, dio un cintarazazo a Bolívar y rebanó una oreja de su pobre consorte. Acudió el oidor y lo reconvino por su violencia. Santiago, sin respeto a las compañías de personas, arremetiéndole también a estocazos. El oidor huyó y entabló acusación contra aquel furioso. Este tomó asilo en la celda de un fraile y durante los 14 meses que duró su escondite pintó los 14 cuadros que embellecen los claustros de San Agustín. Entre ellos merece especialmente mención por el diestro manejo de las tintas el titulado Milagro del peso de las ceras. Se afirma que una de las figuras que en él se hallan es el retrato del mismo Miguel de Santiago. Cuando Miguel se santiguó, volvió a aspirar el aire libre de la ciudad natal. Su espíritu era ya presa del ascetismo de su siglo. Una idea abrazaba su cerebro, trasladar al lienzo la suprema agonía de Cristo. Muchas veces se puso la obra, pero descontento de la ejecución, arrojaba la paleta y rompía el lienzo. Mas no, por esto desmayaba en su idea. La fiebre de la inspiración lo devoraba y sin embargo su pincel era rebelde para obedecer a tan poderosa inteligencia y a tan decidida voluntad. Pero el genio encuentra el medio de salir triunfador. Entre los discípulos que frecuentaban el taller, hallábase un joven de bellísima figura. Miguel creyó ver en él el modelo que necesitaba para llevar a cumplir su pensamiento. Lo hizo desnudar y colocó en una cruz de madera. La actitud nada tenía de agradable ni de cómoda. Sin embargo, en el rostro del joven se dibujaba una ligera sonrisa. Pero el artista no buscaba la expresión de la complacencia o del indiferentismo, sino la de la angustia y el dolor. ¿Sufres?, preguntaba con frecuencia a su discípulo. No, maestro, contestaba el joven, sonriendo tranquilamente. De repente Miguel de Santiago, con los ojos fuera de sus órbitas, erizó el cabello
y lanzó una horrible imprecación. Atravesó con una lanza el costado del mancebo. Este arrojó un gemido y empezaron a reflejarse en su rostro las convulsiones de la agonía, y Miguel de Santiago, en el delirio de la inspiración, con la locura fanática del arte, copiaba la mortal congoja, y su pincel, rápido con el pensamiento, volaba por el terso lienzo. El moribundo se agitaba, clamaba y retorcía en la cruz, y Santiago, al copiar cada una de sus convulsiones, exclamaba con creciente entusiasmo: bien, bien, maestro Miguel, bien, muy bien, maestro Miguel, por fin el gran artista desata a la víctima. Vela ensangrentada, que examiné, pasase la mano por la frente como para evocar sus recuerdos, y como quien despierta de un sueño fatigoso, mide toda la enormidad de su crimen, y espantado de sí mismo, arroja la paleta y los pinceles, y huye precipitadamente del taller. El arte lo había arrastrado al crimen, pero su Cristo de la agonía estaba terminado. Y amigos, ¿qué opinan? En un resumen, el Cristo de la agonía es una de las tradiciones peruanas que no solo nos cuenta una historia fascinante, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del arte, la inspiración y la condición humana. Es una lectura recomendada para aquellos que aprecian la historia bien contada y los temas profundos. Gracias por seguir hasta aquí, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.